El metabolismo es un conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que suceden en una célula y mayormente en un organismo. Estos complejos procesos son la base de la vida a escala molecular y le permiten diversas funciones a la célula, como crecer, reproducirse, mantener sus estructuras y responder a estímulos, entre otros. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo. El metabolismo en sí lo que hace es convertir la energía que consumimos por medio de los alimentos a un combustible que necesitamos para realizar nuestras actividades físicas, y no solo las actividades, sino para crecer y muchas funciones que están dentro de nuestro organismo. En, en el organismo hay proteínas encargadas que son muy específicas para controlar lo que son las reacciones metabólicas. De hecho, en nuestro cuerpo están ocurriendo simultáneamente miles de reacciones metabólicas, y esto hace que nuestras células sean sanas y que estén en un buen funcionamiento. El metabolismo es un proceso que empieza desde el momento de la concepción y termina hasta el día en que morimos. Este es un proceso muy vital que, si se detiene en cualquier ser vivo, sobreviene la muerte. Como siguiente punto, pues se nos pide de explicar lo que es el concepto de metabolismo basal. El metabolismo basal se puede definir como la mínima cantidad de energía requerida para mantener las condiciones y funciones vitales del cuerpo en reposo, que en todo ser vivo requiere cierta cantidad de energía que ha de gastarse de una u otra forma para funciones como mantener los signos vitales como la frecuencia cardíaca y respiratoria, la presión sanguínea y temperatura corporal, el tono muscular y las secreciones glandulares, entre otras. Es más, cierta de estas secreciones glandulares tienen una incidencia en el metabolismo basal. Este mínimo de energía necesaria para subsistir se conoce como tasa metabólica o metabolismo basal y representa entre el 50 y el 70% del gasto energético diario de la mayoría de las personas sedentarias. El valor calórico de este gasto es variable y existen condiciones que lo modifican, tales como la superficie corporal, la edad, el sexo, la temperatura corporal y ambiental. Es más, en condiciones de frío, ya en temperaturas muy bajas, pues el metabolismo basal tiende a incrementar entre el 15 y el 20% más de lo normal. Estados de nutrición, enfermedades y estados de tensión, todas estas situaciones ampliamente reconocidas por su efecto positivo o negativo sobre el gasto calórico basal. Algunas hormonas, como mencionamos anteriormente, por ejemplo, la tiroxina, cuando se encuentra en condiciones o en concentraciones altas, puede incrementar entre el 60 y el 100% por encima de los valores normales en la tasa metabólica basal o el metabolismo basal. Por lo contrario, cuando no se produce, disminuye a la mitad de lo normal. Otras, como la testosterona y la hormona de crecimiento, pueden incrementar el metabolismo hasta un 15% normal, y en las mujeres embarazadas se eleva también alrededor del 15% durante la segunda mitad del embarazo. Asimismo, hay diferentes métodos para calcular lo que es la tasa metabólica basal, los cuales se desarrollarán posteriormente. Metabolismo total. Es el gasto total de energía que tiene una persona. Para calcularlo se necesita conocer tanto el metabolismo basal como la termogénesis inducida por la actividad física, la cual depende de la actividad física que realice cada persona. La termogénesis inducida por los alimentos, lo cual también varía de persona a persona, a través del cual se obtiene el cálculo más exacto de este. El metabolismo, como se nos mencionó anteriormente, son todos los procesos físicos y químicos que ocurren en el organismo para generar y utilizar energía. Este se clasificará en anabolismo y catabolismo. El anabolismo, que básicamente son los procesos que realizan los organismos para transformar las sustancias nutritivas en componentes que forman las células, en el cual las sustancias sencillas se transformarán en sustancias más complejas, donde se requiere energía utilizando ATP de tipo sintético, y la sustancia y los productos finales serán las materias primarias
del catabolismo. Básicamente son procesos de reducción. El anabolismo se considera un proceso endergónico, ya que se forman nuevos enlaces. Y entre los ejemplos del anabolismo tenemos la fotosíntesis, la síntesis de proteínas, glucogénesis y lipogénesis. El catabolismo es la parte del proceso metabólico que consiste en la degradación de nutrientes orgánicos, transformándolos en productos finales simples, con objeto de extraer la energía necesaria para las células. Esa energía liberada por el catabolismo es la que se usa en la síntesis de ATP. ATP es la molécula adenosintrifosfato utilizada para obtener la energía que los seres vivos necesitan para vivir. La digestión, la glucólisis, la respiración celular o la fermentación son algunos de los procesos catabólicos de los seres vivos. El punto número 5 nos pide que expliquemos los métodos para calcular el metabolismo basal y el metabolismo total. Para comenzar, la tasa metabólica basal se refiere al valor mínimo de energía necesario para subsistir. El método habitual con el que se determina esta tasa consiste en medir la tasa de utilización de oxígeno en un periodo determinado. Por otro lado, una estimación rápida de la tasa metabólica basal sería expresada en calorías por hora por metro cuadrado de superficie corporal, estimada a partir de la talla y el peso, es decir, el índice de masa corporal, siendo 1 el valor de kilocalorías para hombres y 0.9 el valor de kilocalorías para mujeres. Otra fórmula muy utilizada es la de Harris-Benedict, aunque no deja de ser aproximativa, ya que su margen de error aumenta de forma proporcional al peso, grasa y músculo. Por otro lado, la fórmula de Katch-McArdle es mucho más exacta, ya que tiene en cuenta la masa muscular y la masa magra. Pero claro, su inconveniente es que tenemos que poder medir estos dos compartimentos. En cuanto a la tasa metabólica total, esta se refiere al gasto total de energía que tiene una persona. Para calcularlo, se necesita conocer tanto el metabolismo basal como la termogénesis, inducida por la actividad física, la cual depende de la actividad física que realice la persona, y la termogénesis inducida por los alimentos, la cual también varía de persona a persona y a través del cual se obtiene el cálculo más exacto de este. Por lo tanto, la tasa metabólica total se obtendría a partir de la sumatoria de la tasa metabólica basal más la termogénesis inducida por el alimento más la termogénesis inducida por la actividad física. A continuación, voy a hablarles acerca del punto número 6, que consiste en la definición de calorías y joules. Primeramente, voy a hablarles acerca de las calorías. Las calorías representan una unidad de medida para la energía que los seres humanos incorporamos a través de los alimentos y de las bebidas. Las calorías indican la cantidad de energía almacenada en los enlaces químicos de aquello que ingerimos. La energía es liberada durante la digestión y almacenada en diferentes moléculas y células. A continuación, voy a hablarles acerca del joule. El joule es la unidad derivada del sistema internacional. Esta es utilizada para medir energía, trabajo y calor. Como unidad de trabajo, el joule se define también como la cantidad de trabajo realizado por una fuerza constante de 1 newton en 1 metro de longitud en la misma dirección de la fuerza. El valor calórico o el valor energético de un alimento es proporcional a la cantidad de energía que puede llegar a proporcionar al momento de quemarse en presencia de un oxígeno, y este se puede representar por medio de calorías, ya que es la cantidad de calor necesario para aumentar 1 grado de la temperatura de 1 gramo de agua. Esto quiere decir que es 1 kilocaloría por gramo, pero también se puede representar por medio de kilojoules por kilogramo. Como sabemos, el ser humano obtiene la energía necesaria para desarrollar sus funciones vitales a partir de energía química, que está contenida precisamente en los macronutrientes de los alimentos, como pueden ser los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, y también del etanol.
pero posteriormente al proceso de la digestión, esta energía química es convertida en energía mecánica y energía térmica. Y si bien el alcohol no forma parte del sistema alimentario, este debe ser tomado en cuenta, ya que al momento de ingerir, este presenta un valor energético bastante alto, pero al momento de tomar o de ingerir mucho esta sustancia, puede llegar a causar alteraciones al sistema metabólico. El contenido energético de los carbohidratos es de 16 a 17 kilojoules por kilogramo y de 4 kilocalorías por gramo. Las proteínas presentan 17 kilojoules por kilogramo y 4 kilocalorías por gramo. Las grasas presentan 37 kilojoules por kilogramo y 9 kilocalorías por gramo. Y el etanol presenta 29 kilojoules por kilogramo y 7 kilocalorías por gramo. Factores que afectan el metabolismo basal. Entre los factores intrínsecos tenemos la fiebre. Este aumenta el índice metabólico del organismo. Dicho aumento está dado por un 13%, por cada aumento de 1 grado centígrado arriba de los 37 grados. Otro factor, tenemos la edad. La edad del individuo está relacionado con el crecimiento, es decir, que el índice metabólico aumenta en 2 etapas del desarrollo. La primera, la cual es la más intensa, ocurre en los primeros 2 años de vida, el periodo en el cual el crecimiento es máximo. La segunda ocurre en la etapa de la pubertad, y la razón de que el metabolismo aumenta es porque se necesita de mayor gasto energético para la construcción de tejidos. La edad también puede disminuir el índice metabólico. Esto se relaciona con los cambios que ocurren en el cuerpo, por ejemplo, en el envejecimiento. Entonces se pierde una gran cantidad de masa corporal y se sustituye por un tejido adiposo. Esto es que el tejido muscular consume una gran cantidad de energía, la cual es sustraída de los procesos metabólicos. Género, el metabolismo basal si es comparado entre ambos sexos. Tenemos que las mujeres tienen un índice menor que con respecto a los hombres. Esto se debe a que las mujeres tienen una mayor cantidad de tejido adiposo. También tenemos el estado de embarazo, que en el índice metabólico aumenta debido a que es un periodo crítico para las secreciones hormonales. Y hay un mayor gasto energético por un aumento en la masa. También tenemos como factor el sueño. El sueño disminuye el índice metabólico debido a 2 factores. El primero es la disminución del tono muscular durante el sueño. La segunda razón es por la disminución de la actividad del sistema nervioso simpático. Factor, también tenemos el ciclo menstrual. Este aumenta debido a que hay un incremento de secreciones hormonales, como por ejemplo el folículo estimulante. El índice metabólico basal es una medida de la tasa metabólica propia de los tejidos y independiente de otros factores extrínsecos como el ejercicio físico, aunque se pueden establecer diferencias entre el metabolismo basal y el de reposo, dependiendo si se realiza alguna actividad liviana o si existen otras situaciones que incrementan el consumo calórico. La superficie corporal, la cual está determinada por el peso, la talla y los perímetros corporales. Composición corporal. El metabolismo está íntimamente conectado con la proporción del tejido activo que tenga el individuo y está muy relacionado con los factores genéticos. El sexo son las variaciones que empiezan a observarse de forma clara a partir de la preadolescencia entre los 10 y 12 años. Factores hormonales son los procesos hormonales, también tienen una gran repercusión en el metabolismo basal. Y los factores psicológicos. Las emociones, el estrés y la ansiedad aumentan el gasto cardíaco y el consumo de oxígeno y por lo tanto gasto energético. Para explicar qué es la termogénesis indicada por la dieta, primeramente tenemos que saber qué es la termogénesis. La termogénesis literalmente significa la creación de calor. Lo que la gente comúnmente o a menudo se refiere como metabolismo, ese es el proceso termogénico. Según Leslie Kay, termogénesis es la producción de energía y calor a través de procesos metabólicos que requieren calorías como grasa. Sabiendo ahora la definición de termogénesis,
podemos también ahora decir que es la termogénesis indicada o inducida por la dieta. La termogénesis indicada o inducida por la dieta es la creación de calor a través de la digestión de alimentos. Normalmente nuestro cuerpo utiliza una cierta cantidad de energía para mantener el funcionamiento básico de nuestro cuerpo. ¿Cómo se calcula la termogénesis indicada por la dieta? Para calcular la termogénesis de los alimentos de forma aproximada, en primera instancia tendrás que calcular tu metabolismo basal, es decir, 1 kilocaloría por peso por 24 horas. Por ejemplo, el metabolismo basal de una corredora que pesa 55 kilos sería 1320 kilocalorías. En sí sería 1 por 55 por 24. Ahora ya se puede calcular el efecto termogénico de los alimentos, que se calcula aplicando el 10% a tu tasa de metabolismo basal, siendo para esta corredora 132 kilocalorías, 10% de 1320 kilocalorías. Ahora que ya entiendes cómo funciona el efecto termogénico de los macronutrientes, sabrás que es importante comer varias veces al día en pequeñas tomas, repartiendo las calorías para poder acelerar tu metabolismo. Si a todas estas tomas, que sean de 5 o 6, bien distribuidas en tu dieta, le sumas un buen programa de entrenamiento, quemarás mayor cantidad de comida al día y conseguirás perder peso y tonificar tu cuerpo. El punto número 10 de la discusión es la clasificación de la actividad física. Primero, tenemos la actividad física leve, que es el 20% del gasto energético basal. Por ejemplo, la mayor parte de la actividad física que realizamos sentados o en una oficina, por ejemplo. Segundo, la actividad física moderada. Esta es el 30% del gasto energético basal. Un ejemplo de esta sería la actividad física que desarrollan las amas de casa. Tercero, es la actividad física intensa, que es el 40% del gasto energético basal. Un ejemplo de esto es la actividad física que desarrolla o cumple un albañil. Y por último, tenemos la actividad física extrema, que esta es del mismo gasto energético basal, y un ejemplo de esto muy claro es un deportista, por ejemplo, de alto rendimiento, que necesita estar en movimiento todo el tiempo, necesita hacer ejercicios, entrenamientos, etc. Pero las situaciones fisiológicas normales que afectan el metabolismo basal están: tamaño corporal. Una persona pequeña necesita menos energía que una grande. El volumen en general es el elemento que más influye en el metabolismo basal. A más volumen, más metabolismo basal, y a la inversa. Factores hormonales. Los procesos hormonales también tienen una gran repercusión en el metabolismo basal, en especial el referido a la actividad de la glándula tiroides, de forma que personas con trastornos del tipo hiper o hipotiroidismo tendrán un metabolismo basal aumentado o disminuido respectivamente. En las mujeres, además, el metabolismo basal oscila en función también al ciclo menstrual. Algunos estudios muestran cómo en el periodo entre la ovulación y el inicio de la menstruación, la tasa metabólica aumenta ligeramente en contraposición del otro periodo. Factores en el embarazo. A lo largo de la gestación, la tasa metabólica basal de la mujer aumenta considerablemente, a causa de la formación ex novo de la nueva estructura tanto en la propia madre como en el caso del nuevo ser en gestación. Actividad física. A mayor trabajo físico o recreación realizada, se requiere más energía. Este es el componente más variable del gasto energético diario. Puede representar el 10% del gasto total para todo el individuo que guarda cama y que no realiza casi esfuerzo físico voluntario, el 20% para las personas sedentarias y pueden superar el 50% para aquellas que son muy activas. Una persona que permanezca en reposo completo consume mucha energía para todas las reacciones químicas del organismo. Este valor mínimo de energía necesario para subsistir se conoce como tasa metabólica basal y representa del 50 al 70% del gasto energético diario de la mayoría de las personas sedentarias. Existen situaciones fisiológicas normales donde el metabolismo basal se puede incrementar, entre ellas podemos mencionar la lactancia, la edad y el clima. El clima
se ha demostrado que cuando las personas están expuestas al frío, su metabolismo basal puede incrementar entre un 15 a un 20%, a diferencia de las personas que se encuentran en una temperatura normal. En cuanto a la lactancia, durante el embarazo, el tamaño de la glándula tiroidea suele incrementarse en hasta un 50% y la cantidad de tiroxina secretada se eleva con la misma medida. Como consecuencia del aumento de secreción de muchas hormonas durante la gestación, tales como la tiroxina, las hormonas suprarrenales y las hormonas sexuales, el metabolismo basal de la embarazada se eleva en un 15% durante la segunda mitad del embarazo. Y en relación a la edad, existen diversos factores fisiológicos que podrían afectar el metabolismo basal. Uno de ellos es el incremento progresivo de la presión con la edad, que es a consecuencia de los efectos del envejecimiento. Eso podría crear en algunos casos una elevación del metabolismo basal hasta en un 2%. Hablar acerca del punto número 12 que mencione y explique las situaciones fisiológicas anormales en el metabolismo basal. Yo les voy a hablar acerca del cáncer. En el cáncer afecta la bioquímica y las funciones metabólicas. Los tumores malignos, como producir cambios en el gasto energético o en el metabolismo basal, en la preferencia de los alimentos como combustible o alteraciones en el sistema inmunológico o en la acción enzimática general o específica. En los tales anormalidades afectan el metabolismo de las proteínas, grasas y carbohidratos y pueden generar desequilibrios de líquidos, electrocitos, alteraciones de ácidos y bases y cambios de concentraciones de vitaminas o minerales. Esas alteraciones pueden provocar el estado nutricional, lo cual puede manifestar inicialmente como una pérdida de peso y avanzar con diferentes grados de intensidad hasta llegar a causar la enfermedad catexia. En las infecciones tenemos que la mayoría de los trastornos metabólicos están causados por el hecho de que una sola enzima no la produce en el cuerpo o no funciona adecuadamente. El código necesario para crear esta enzima específica está contenido por un par de genes que, si son defectuosos, puede provocar un trastorno metabólico. Estas alteraciones metabólicas son el resultado de una combinación entre la predisposición genética y un estado de vida sedentaria y con una dieta adecuada. A continuación yo les voy a seguir hablando acerca de lo que es el fallo cardíaco. Es la enfermedad arterial coronaria que, siendo incompatible con la vida, provoca el fallecimiento del paciente, prohibiendo de la alimentación del paciente, que normalmente el corazón adulto consume ácidos grasos para su metabolismo durante el desarrollo y en la hipoxia, y su metabolismo depende de la glucosa. Tenemos los problemas respiratorios, los cuales, como los gases en la sangre arterial, pueden ser normales en los pacientes con insuficiencia ventilatoria incipiente. Algunos estudios de la función pulmonar se pueden realizar en la cama de los pacientes con la debilidad neuromuscular, pueden presentar insuficiencia ventilatoria. Tenemos lo que es el hipertiroidismo, lo cual tiene un aumento basal de un 30 al 60%, y la biosíntesis de las hormonas tiroideas es controlada por los complejos mecánicos extrínsecos, eje hipotálamo, hipofisio tiroideo e intrínsecos.